Gracias, Pili. Bai. Bueno, egunon guztioi, justo orain danborra datazari ginen hitz egiten, baina pixkat denboran atzerago jungo gea eta gaurkoan Gabonetako kanpainaren balantzea ematera gatorkizue eta, bueno, lehenik eta behin bideo bat ikusiko dugu. Venga, dentro vídeo. Ya lo hemos visto. Bale, Bueno, orain bai, kokatuago, hause izan da Gabonetako kanpaina eta, bueno, ondorioa nahiko argia da, Donostiako Gabonetako kanpaina dagoeneko finkatua dagoen ekitaldia da, jarduera ekonomiko, komertzial eta sozialaren benetako motorra dena hiriarentzat. Ikertaldek egindako ikerketaren arabera kanpainak 27,8 milioi euroko eragin ekonomikoa izan du guztira, hau da, aurreko urtean baino 12% gehiago. Kopuru horretatik 26,9 milioi herritarren eta bisitarien zuzeneko gastuari dagozkio eta egindako inbertsioak kenduta aurreikusitako itzulkin ekonomikoa 25,8 milioi eurokoa izan da. Como decía, el balance de la campaña de la Navidad la hacemos de la mano de Ikertalde un año más y en este caso la conclusión es clara. La campaña de Navidad es un evento que está consolidado en la ciudad, convertido en un motor de actividad económica, comercial y social para San Sebastián. Y en estas 6 semanas que ha durado, la campaña ha generado un impacto económico de un total de 27,8 millones de euros, lo que supone un 12% más que el año pasado. Además, en términos de empleo, el papel de la campaña como motor económico y social también ha sido determinante, puesto que el mes de diciembre registró un total de 2.217 contratos en los sectores de comercio de ocio turístico, un 4,2% más que en el año anterior, dando empleo a 1.624 personas y estas contrataciones representaron casi el 30% generado en la ciudad en este periodo. Gabonetako merkatuari dagokionez zalantzarik gabe, Gabonetako merkatua izan da kanpaina honen ardatz nagusienetariko bat. Frantzia pasealekuan eta Ramon Labayen plazako etxoletatik
3 milioi igarotze baino gehiago erregistratu dira, gune estrategikoetan kokatutako pase kontagailuek horrela baieztatzen dute, iaz baino 22,6 igarotze gehiago izan dira, beraz, igarotzeak dira, ez dira 3 milioi pertsona pasa, baizik eta, pertsonen igarotzea 3 milioikoa izan da. Jendetza handiago horrek gastuaren hazkundea ere ekarri du, pertsonen 82ak erosketak egin zituzten eta 71%ak onartu du kanpainak gabonetako erosketak sustatzen dituela, tokiko merkataritzaren eta ostalaritzaren dinamizatzaile gisa duen zeregina eta helburua indartuz. Decía, por tanto, que durante estas 6 semanas de programación navideña los contadores de paso situados en los puntos estratégicos del mercado de Navidad registraron más de 3 millones de tránsitos, un 22,6% más que el año anterior, y esto ha influido positivamente también, en parte, gracias a la meteorología, ya que hemos tenido un 22% menos de lluvia con respecto al año anterior. Las 71 casetas instaladas este año alcanzaron una facturación conjunta de 1.075.000 euros, un 22% más que en el año 24-25. Y la integración en la Plaza Ramón Lavalle, reforzada este año por la nueva oferta gastronómica, ha permitido consolidar el mercado como una unidad con valoraciones ciudadanas que alcanzan el 98% de aceptación en lo que se refiere a ubicación y más del 88% en lo que se refiere a oferta. En este sentido, destaca también el incremento de viandantes por la recuperada ubicación del mercado de artesanía Lur Colectivo A en el Buen Pastor, que recordaréis que en ediciones anteriores estaba en el barrio de Gros por las obras del Coldo Michelena. En este caso es un 16% más. La inauguración, otro momento importante de la campaña, este año reunió a 36.000 personas, un récord histórico. Recordaréis que el año anterior fueron 30.000 las personas que se acercaron y generó por sí sola un impacto económico estimado de 1,8 millones de euros. Bisitarei dagokionez, kanpaina honetan aipagarria da bisitarien garrantzia handitu egin dela, izan ere kanpoko bisitariak 28% izan dira, eta donostiarrak berriz 72%. Bisitarien egun bakoitzeko gastua bertakoena baino 70% handiagoa izan da, 116 euro bisitariaren batez besteko gastua, eta donostiarrona aldiz 78 eurokoa batez beste. Eta, bitxikeri gisa, Frantziako bisitarien igoera ere nabarmena izan da, 4% igo zen aurreko urteekin alderatuta, eta haien gastua 183 eurora iristen da. Decía, por tanto, que el número de visitantes representa el 28% del total de los visitantes a esta campaña de Navidad, frente a un 72% de donostiarras, y el gasto diario medio global de la campaña se sitúa en 81 euros por persona y día, un 19% más que el año pasado, siendo eso sí el visitante el que más dinero deja, que ascendiendo hasta los 116 euros por persona. Podemos afirmar, por tanto, que la campaña de Navidad es un evento tractor, especialmente para el comercio local, y una experiencia cada vez más inmersiva, puesto que la ciudadanía acude más veces y participa en más actividades. Hemos sabido dar con una programación variada que ha combinado calidad cultural, innovación y sostenibilidad, con más de 30 actividades gratuitas y una asistencia estimada a esas actividades de en torno a las 6.800 personas, destacando aquí propuestas como el triple concierto del Orfeón Donostiarra. Iniciativas como Miramar Mágico A o la pista de hielo han permitido también reforzar la oferta familiar con modelos de gestión equilibrados. Miramar Magikoaren kasuan aurtengo berrikuntzateko bat izan da, beste motatako atrakzioen aldeko apustuaren barruan eta kanpaina bera hiriko erdigunetik deszentralizatzeko.
decía que Miramar Mágico pues era, en este caso, una de las novedades de este año, que se quiso hacer una apuesta por una actividad diferente, también descentralizada de lo que era el núcleo urbano. Este proyecto piloto se diseñó con un modelo mixto que combina por aportación pública, aportación privada y también el dinero de la recaudación de la venta de entradas, con el objetivo de reducir pues, la carga presupuestaria municipal, reducir también el coste de entrada por asistente y también para minimizar las afecciones, en este caso, al parque, al Palacio de Miramar. En total se vendieron 15.179 entradas, que junto con el patrocinio de la acción han permitido financiar una parte muy significativa del proyecto, en torno a un 85%, reduciendo de manera notable el coste asumido por la ciudad en este caso. Eta azkenik, nabarmendu nahi dut iraunkortasunean egindako aurrerapena, kanpainak egindako karbono aztarnaren azterketak agerian utzi du murrizketa nabarmena izan dela, 23-24ko 70 CO2 tonatik 33 tonara pasatu da aurten, hau da, 30% baino gehiago murriztu da. Faktore nagusia, 100% berriztagarria den jatorriko energia elektrikoaren kontratazioa izan da, iaz definitutako hobekuntza planan jasotako neurria jarraituz. En conclusión, tenéis estos y otros datos también en la nota de prensa, pero en cualquier caso, pues esta es una campaña que demuestra que cuando se cuida el espacio público, se apuesta por una programación de calidad y se piensa en las personas, el resultado es una ciudad más viva, con más actividad económica, más empleo y una experiencia compartida que refuerza nuestra identidad. Eta, bueno, hauxe da komentatzeko nituen datuak, balantza. No sé si tenéis alguna duda para poder ayudaros. También me acompañan de Fomento y del propio Ikertalde, así que a vuestro servicio. Vale, pues eskerrik asko. Qué formales sois.